Hola, bienvenidas a Disruptivo. Social Lab México y Disruptivo TV lanzamos junto con el apoyo de Compromiso Social Citibanamex y ProMujer 10,000 Mujeres de Cambio, una iniciativa que busca impulsar a miles de mujeres emprendedoras en México y toda América Latina. Como parte de esta iniciativa, queremos traer para ti contenidos especiales que ayuden a las mujeres a enfrentar los grandes retos de género a los que se enfrentan al emprender. Por eso, a partir de ahora, tendremos entrevistas especiales con mujeres líderes en el ecosistema y las grabaciones de los live webinars que estamos haciendo todos los martes y jueves a las 5 de la tarde, hora de México, donde mujeres del ecosistema nos comparten herramientas valiosísimas para todas las emprendedoras que quieran convertirse en mujeres de cambio. Bienvenida a este nuevo espacio. Vamos a escuchar el episodio de esta semana. Qué gusto tenerte acá. Pues ya estamos en vivo. Hoy estamos con Jimena Ferraez de Vality. Quisiera que nos cuentes un poquito en lo que va entrando la gente y demás. ¿Qué es Vality? ¿Y qué es lo que ustedes hacen? Claro, mira, Vality, nosotros somos una comunidad de profesionistas, cada quien con un área de conocimiento y experiencias distintas, que nos dedicamos a hacer innovación. Hemos trabajado ya todos alrededor de 10 años más o menos con emprendedores, gobiernos, organizaciones, y bueno, lo que nosotros hacemos normalmente son trajes a la medida para las organizaciones, y a los emprendedores pues hacemos un montón de acompañamiento desde la parte de construcción de modelos, validaciones, es decir, llevarlos de la mano y hacer que las cosas sucedan. Ay, qué interesante. Es como un acompañamiento para todo el tema de emprendimiento. Sí. Perfecto. Oye, ¿y cómo nace el tema o por qué el interés de hablar sobre medición de impacto social ahora? Pues mira, desde hace mucho tiempo el tema de medir resultados, ¿no? Y de generar indicadores en general, ¿no? En cualquier actividad productiva y hasta de la vida diaria, ¿no? ¿Cuánto gastamos hoy? ¿Cuánta leche me queda? ¿Cuánto tiempo llevo en la regadera? ¿Cuántos litros de agua tomé hoy? Tiene mucho que ver con medidas. Esto nos da información que es muy valiosa para tomar decisiones. En algunos casos, generar esta información no es tan sencillo o nos da miedo, ¿no? Es como cuando estamos a dieta y tenemos que bajar de peso y entonces te tienes que subir a la báscula para saber cuánto pesas o cuánto has bajado, y entonces de pronto esos números se vuelven relevantes. Hay otras veces que te dicen, no, bajaste muchísima grasa, pero el músculo y cómo se conformó todo esto es muy interesante y ayudan mucho a apuntalar las decisiones que tomamos, a entender qué es lo que está pasando alrededor. Si te das cuenta, la mayoría de los indicadores económicos y sociales, y estos son números, de pronto los números nos aclaran un montón de cosas. Y cuando hablamos de emprendimiento, pues hay que entender que tenemos recursos limitados y tenemos que usarlos de la mejor manera posible. Es correcto, totalmente de acuerdo. Pues quiero invitar a la gente que ya se está juntando a este webinar a que nos comenten de dónde nos ven, si este es el primer webinar o ya es su quinto webinar y nos han seguido desde que empezamos con toda esta red. Estaría súper interesante que nos vayan comentando en todas las plataformas. Pues ahora estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, por acá también andamos por YouTube. Entonces es muy interesante que todos nos vayan comunicando de dónde vienen. Si tienen preguntas específicas, recuerden que el webinar de hoy se llama Medición de Impacto Social. Estamos con Jimena. Te doy de nuevo la bienvenida. Y pues antes de arrancar, me gustaría hablar un poquito sobre qué es lo que estamos haciendo desde Disruptivo y Social Lab, el proyecto que tenemos en marcha, por el que estaba hoy Jimena y por el que hemos tenido estos 5 webinars ya, que es el proyecto de 10,000 Mujeres de Cambio. En verdad estamos muy emocionados, un proyecto que lo lanzamos en marzo, en el que convocamos a todas las mujeres líderes que tienen sus emprendimientos, que están enfocados hacia apoyar a más mujeres y poco a poco ir disminuyendo esta brecha que a veces el tema de género nos separa por ahí.
Entonces, pues por acá también ya pueden ver la página de 10.000 Mujeres de Cambio, en la que tenemos distintas iniciativas. Estamos tratando de comunicar desde todas las áreas, con contenidos especiales, en podcast, en infografías. También tenemos la comunidad en línea tanto en Facebook como en LinkedIn, así que se pueden sumar a la comunidad y ahí les estaremos compartiendo como toda la información en lo que estamos trabajando. Adicional, también desarrollamos clases en línea. Vamos a lanzar 10 masterclass en temas de emprendimiento social, para, sobre todo enfocándonos a los temas de que a veces las mujeres cómo pueden emprender, o bueno, cómo podemos emprender todos y todas, pero a veces nos enfocamos o nos queremos enfocar en temas que ayuden a impulsar a que más mujeres quieran emprender. También cuando ya todo este tema del COVID pues pase, vamos a tener talleres presenciales y nuestro objetivo es llegar a los 32 estados de la República. Y adicional, pues tenemos un evento de emprendedoras que va muy de la mano del desafío que estamos lanzando con Social Lab, en el que nos enfocamos a 3 problemáticas específicas, en las que si estos proyectos, si tienes un proyecto de emprendimiento que está ayudando a mujeres en temas de género, o que estemos trabajando con temas relacionados a la sustentabilidad, al resolver la desigualdad social, pues todos estos son los puntos que debe tener el emprendimiento, que debe tocar el emprendimiento, y pues puedes aplicar a ellos. Hemos recibido a través de todos los webinars como mucho interés de personas no solo de México, sino también personas de otros países que nos preguntan como, oigan, ¿puedo aplicar? ¿Es permitido? ¿No es permitido? Todo es permitido. Son a veces ideas que no se nacen de una sola persona, pero en el camino se van sumando más personas y eso también lo pueden hacer. Y todo esto con el objetivo de tener distintos premios de Capital Semilla. Vamos a tener 10 premios en Capital Semilla. El primero es un premio de 120,000 pesos, el segundo de 90,000 pesos, el tercero de 70,000 pesos, y del cuarto al décimo pues vamos a dar un Capital Semilla de 40,000 pesos. Y yo creo que a ninguna emprendedora le cae mal como empezar o tener este empuje con el Capital Semilla. Así que durante todo este webinar pues nos seguiremos comunicando y contándoles cómo vamos con el desafío y con todas las otras iniciativas que tenemos. En la página también pueden sumarse. Acá, como pueden ver en la imagen, en la parte de Súmate, dejar sus datos y así nos comunicamos nosotros también con ustedes. Así que, pues creo que ya llegó el momento. Ya no voy a hablar yo tanto, sino que te voy a acompañar, Jimena. Bienvenida, estamos con Jimena Ferraez y vamos a hablar. El tema de hoy es la medición del impacto social. Muchas gracias, Cris. Pues el tema en realidad es muy amplio. Nos llevaría muchísimo tiempo construir una matriz de indicadores, que al final este es como un poco el objetivo de todo esto. Sin embargo, me gustaría platicar más sobre por qué es importante medir algunos conceptos que resultan relevantes en este proceso de medición de impacto, y repasar un ejercicio muy sencillo. Y entonces, bueno, lo primero es, ¿por qué medir? La siguiente, por favor. Bueno, hay muchas razones. Lo primero es, cuando somos emprendedores nos enfocamos a un reto muy importante que tiene que ver con que nuestros recursos son limitados. Eso en cualquier emprendimiento. Ahora, si lo acotamos a temas de emprendimiento social, tenemos un doble reto, que tenemos que solucionar un problema que no se ha abordado de manera correcta, que probablemente se haya intentado ya solucionar de otras maneras, y tenemos que hacer el proyecto sostenible a través del tiempo, porque nuestro reto es solucionar un problema, es decir, que ese problema que existe deje de existir. Entonces, ¿cómo sabemos, qué es todo lo que hay alrededor de ese problema y en qué medida y cómo lo afecta? Y luego, ¿cómo sabemos qué tanto nuestra intervención está colaborando en solucionar ese problema? Y la otra es más importante que esto, es cómo asignamos nuestros recursos, no solamente económicos, sino
de tiempo, de actividades, de recursos humanos, si no sabemos cuáles son las actividades que generan mayor impacto en la solución de este problema. Entonces, bueno, normalmente tenemos esta idea de que los números pueden ser un poco complicados o la medición es algo complejo. En años anteriores y cuando se empieza a hacer ruido este tema de medición de impacto social, resulta que el proceso efectivamente es complejo. Lo que sucede es que para saber en este momento cuál ha sido el impacto que hemos generado a partir de una intervención que lleva 5 años, 10 años atacando cierto problema, tenemos que recrear las condiciones que había hace 5 años, hace 10 años, y entonces eso es muy caro, eso implica muchísimo trabajo. Por eso es que desde el emprendimiento, cuando empezamos, es muy importante que tengamos ciertas métricas, que empecemos a medir, ¿ok? Porque eso lo que va a facilitar es saber y nos va a dar información sobre cómo se ha ido desenvolviendo el proyecto, cuál ha sido el impacto que hemos ido generando a través del tiempo con una mayor certeza. ¿Ok? Entonces vamos a la siguiente, por favor. Acá, vamos a revisar algunos conceptos que son importantes en todo este tema de medición de impacto y de emprendimiento social. Valor. Mucho hablamos de valor. Sin embargo, una pregunta fundamental que tenemos que hacernos, no solamente para poder medir, sino en cualquier caso de emprendimiento, es con qué profundidad entendemos la tarea o necesidad que vamos a cubrir y los beneficios que estamos generando. Es decir, usualmente cuando hablamos de resolver un problema social, de generar un emprendimiento social, abordamos problemas que tienden a ser sumamente complejos. Y entonces acotarlo y poder definir hasta dónde voy a llegar yo, hasta dónde voy a beneficiar yo a estos grupos, hasta dónde llega mi intervención, acotarlo. Esto nos permite, ser mucho más contundentes en la acción y alinear los esfuerzos. Entonces, valor es en qué medida y con qué profundidad estoy colaborando y está mi proyecto ayudando a resolver cierto problema. ¿Ok? Siguiente, por favor. Me gustaría aquí nada más agradecer a la gente que se está sumando. Veo algunos comentarios y me alegra mucho saber que ahora estamos llegando ya no solo a más espacios dentro de México, sino también nos están visitando desde Cochabamba, Bolivia, por acá de Bogotá, Colombia, de Monterrey, Nuevo León, de la Ciudad de México, del estado de Hidalgo también. Y un comentario que nos hace Micaela es de que, pues sí, es la única manera de saber si estamos haciendo bien o no las cosas. Después de definir qué es lo que queremos medir, pues es exactamente hacia dónde queremos ir. Porque sin medidas creo que es un poco difícil como cuál es el siguiente paso entonces. Exacto. Entonces, bueno, ya hablamos de valor, ahora vamos a hablar de grupos de interés. Un emprendimiento de cualquier tipo siempre está inmerso dentro de un ecosistema y hay ciertos grupos de interés, ya sean personas, organizaciones, que colaboran, ya sea de manera positiva o negativa, afectan al problema que estamos buscando solucionar. Entonces, esto es muy importante, tener este mapa de quiénes son estos grupos de interés y cuál es la manera en la que afectan al problema que queremos solucionar. ¿Okay? Esto vamos a ir viendo cómo van encajando todos estos términos, pero bueno, los grupos de interés son personas u organizaciones que afectan ya sea de manera positiva o negativa la situación que queremos afectar. ¿Ok? Siguiente.
Aquí es importante conocer a profundidad a nuestros grupos de interés, ¿ok? Lo que hacemos nosotros a través del emprendimiento social es ir moviendo eslabones de una cadena que ya existen, ir afectando actores que están en torno a la situación que queremos solucionar y cómo nos vamos a ir relacionando con ellos. Habrá algunos que tengan más que ver con temas académicos, otros productivos, otros algunos incluso temas políticos. Y esto nos permite saber y extender las redes, porque no todo lo podemos hacer nosotros. Entonces, entender quiénes son nuestros grupos de interés y cómo afectarlos resulta muy importante en términos de medición de impacto. La siguiente, por favor. Ok. Teoría de cambio es una herramienta, es un modelo que existe. También existe el árbol del problema y hay muchos otros. A mí me gusta mucho trabajar con teoría de cambio y como bien lo dice el nombre, pues es una teoría, son todos los supuestos sobre los que se va a ir desenvolviendo el emprendimiento y el proyecto. Esto, cuando elaboramos una teoría de cambio, lo que nos permite es ordenar el pensamiento, nos permite ir estructurando el proyecto y las situaciones en el corto, en el mediano, en el largo plazo, entender muy bien el contexto y cómo se está articulando con estos grupos de interés, de manera que si hay un factor que cambia, hay una afectación en la manera en la que nosotros vamos a ir cambiando o el ecosistema en el que nos estamos desenvolviendo va a ir cambiando. El hecho de tener una teoría de cambio mapeada y estructurada nos ayuda a ir sabiendo cuáles son los puntos críticos que deben suceder para que nosotros vayamos sabiendo cuál es el avance que vamos generando. Entonces, no sé si habrían ya ustedes escuchado sobre teoría de cambio, si alguien ha generado una teoría de cambio o si utilizan alguna herramienta distinta, pues sería muy bueno que nos compartieran cuál ha sido su experiencia o con teoría de cambio y o con cualquier otra herramienta que hayan utilizado y si les funcionó o no. ¿Qué? Perfecto. Ustedes que también tenemos un comentario de Magali Rosero que nos pregunta y ahí lo podemos dejar, te le hago la pregunta ahorita y nos podemos responder a lo largo del webinar, que si nos podrías recomendar un libro que tenga referencia hacia el tema, hacia la medición de impacto. ¿Sabes de algún autor? Pues, lo vamos a ver más adelante, pero desde ahora les puedo decir, hay dos manuales, hay dos grupos de indicadores. Uno es GRI, que es el Global Resource Impact, y el otro es IRIS. Son catálogos de indicadores de impacto que ya existen y son internacionalmente aceptados. Aquí adelante debo tenerlas en la presentación, las ligas a estas páginas. Es muy recomendable echarles un ojo, esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero es muy interesante entrar a estos catálogos a ver cuáles son por lo menos los temas o las aristas que están tocando estos catálogos. En un principio, no sé qué tan conveniente sea montarnos ya completamente en un catálogo internacional. Lo que sí es importante es irles echando un ojo, irlos viendo, conociéndolos, familiarizándonos con esto para que podamos empezar a tomar ciertos temas que sean recurrentes y relevantes en estos catálogos y ya contemos con esta información. Es decir, si en algún momento un indicador pueda ser el ingreso per cápita, entonces si vamos a empezar ya a generar ciertas actividades o mecanismos de medición, entonces mapear por ahí, ¿no? En nuestras encuestas o en el mecanismo de levantamiento que vayamos a utilizar, que el ingreso per cápita
resulta relevante. Y entonces vamos haciendo una colección de datos que después convertiremos en información. A mí me gusta utilizar estos dos catálogos porque son universales, son aceptados ya y son públicos desde hace mucho tiempo, y esto lo que nos permite es de manera externa, que ese es otro de los beneficios de la medición del impacto, irnos comparando con iniciativas en otros lugares, con iniciativas similares, y entonces ver cuáles son las que han generado mayor o menor impacto, y entonces precisamente puedan volverse parte de nuestros grupos de interés como referencia y empezar a compartir experiencias y enriquecer ambos proyectos. Sí, totalmente. También tenemos María Olga Fragosa, también nos recomienda un nuevo link, a ver si el equipo nos puede apoyar con el link, para la consulta de herramientas de investigación y medición de impacto. Es muy importante cómo ir sumando todas estas pequeñas herramientas de distintas organizaciones. Al final es como, de acuerdo a lo que tú quieras medir o lo que te interese identificar, pues ya te puedes como apropiar de una herramienta específicamente. Entonces, muchísimas gracias, María Olga, y lo anotamos y ahí para que toda la gente lo pueda tener en cuenta. Claro, eso es muy importante. Existen un montón de herramientas, de metodologías, que no hay manera de decir si una es mejor que la otra. La elección sobre cuál utilizar tiene mucho que ver con el objetivo que cada quien o cada proyecto persiga y cuál herramienta nos facilita o nos acerca más a la consecución de objetivos. Me ha tocado ver en ocasiones algunos equipos que conocen metodologías de pe a pa y las aplican muy bien con un rigor impresionante, y lo que sucede es que va cambiando el proyecto, se va adaptando a la herramienta o a la metodología y no viceversa. Entonces, algo bien importante es que cuando hablamos de medición de impacto, podemos tener una serie de indicadores gigante que de pronto nos convierta la operación en algo un tanto más complicado por cumplir esta medición. El truco es entender muy bien cuál es, qué es lo que queremos medir. De ahí la relevancia de poder definir cuál es el valor que nosotros estamos generando, de tener una teoría de cambio que nos enseñe cómo nosotros creemos que va a ir cambiando el entorno, cómo creemos que va a ir cambiando la situación a partir de nuestra intervención, pero también de factores sociales, políticos, económicos, que giran en torno a la situación que buscamos afectar. Entonces, claro, de pronto habrá algunos indicadores, incluso económicos, que resulten muy relevantes para la situación que queremos afectar, y entonces, bueno, pues estos sí se deberán incorporar, y habrá otros tantos que no resulten tan relevantes. Acá lo importante es definir para qué queremos medir. Y desde una perspectiva de emprendimiento, a mí me parece que lo más importante es la utilización de recursos. Es generar el mayor impacto posible y hacer utilización de los recursos que tenemos de una forma muy eficiente y muy contundente. Y eso, esta toma de decisiones, la información, nos la da los indicadores que desarrollemos. Entonces, bueno, teoría de cambio, como les decía, hay otras herramientas, árbol de problema, hay un montón. Entonces, ahí en realidad lo importante es que tengamos claridad sobre cuáles van siendo las etapas o los puntos críticos por los que va pasando el proyecto, cómo se va desenvolviendo la situación, y cómo nuestra intervención debiera ir colaborando en la evolución o en la mitigación de ciertos factores que hagan que la situación vaya cambiando. Siguiente, por favor. Claro.
Teoría de cambio y incluso en emprendimiento tradicional, hablamos de supuestos, de cortes. Y la única manera que tenemos de saber, de poder diferenciar entre un supuesto y ya algo que consideramos verdadero, es un proceso de validación. Pero lo primero es entender estos supuestos, es decir, qué factor va a afectar a la situación, de qué manera. ¿Cómo sabemos eso? Tenemos que medirlo. ¿Cómo convertimos los supuestos en verdad? A través de la medición. Puede ser cualitativa, cuantitativa, incluso dicotómico, ¿se afectó o no y en qué medida? Sin embargo, es muy importante tener mapeados y tener claridad sobre todos los supuestos sobre los que estamos construyendo este emprendimiento. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ok, una teoría de cambio más o menos puede verse de muchas maneras, pero es como, no alcanzo a ver el primero, pero... Podemos quitarle el background. No pasa nada, ya lo veo. Ok, primero es la identificación de la problemática, tenerla muy clara. Este es un ejemplo genérico de una organización que lo que hace es identifica muy bien la problemática, las causas estratégicas y entonces generan conocimientos de calidad y se articulan con espacios y actores clave para generar procesos de co-creación que estén relacionados obviamente con estas causas estratégicas y generan soluciones de tecnología cívica. Una vez que tienen estas soluciones de tecnología cívica creadas, entonces lo que hacen es involucramiento de la ciudadanía, online y offline. Después lo que hacen es, a partir del resultado que haya tenido estas pruebas y la participación ciudadana, entonces generan evidencia significativa sobre el resultado que tuvo esta tecnología que generaron. Una vez que tienen ya esta evidencia, entonces ellos están mucho más enfocados a temas de incidencia. Eso tiene que ver con un cambio en la legislación o la aplicación de la legislación. Y con esto ellos asumen que va a haber un mejor ejercicio de la ciudadanía y habrá cambios positivos en las prácticas públicas y o privadas. Entonces, si se dan cuenta, lo que van haciendo es construyendo cuál es el caminito que van a seguir a través de su intervención para lograr cambios positivos en prácticas públicas y o privadas. Si lo dejamos así nada más establecido, no podemos saber en dónde estamos generando mayor impacto y en dónde nos estamos atorando, qué paso nos está costando mayor trabajo. ¿Okay? Entonces, cuando nada más tenemos así mapeado, esto ya nos da cierta información, ya nos dice cuál es el camino que vamos a seguir, pero no nos permite tomar ciertas decisiones. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora, un tema muy importante. Habíamos hablado sobre cómo cada emprendimiento se genera dentro de un ecosistema y tenemos factores, algunos controlamos y otros no, que lo afectan de manera positiva o negativa. En el tema de medición de impacto, un tema muy importante es el derecho de atribución. Esto significa la capacidad de afirmar que cierto cambio o cierta condición se debe a alguna acción que nuestro proyecto generó. ¿Ok? Es decir, si hablamos, por ejemplo, de un proyecto agrícola, en donde en cierta región geográfica históricamente ha habido sequías y cada vez son más importantes, y entonces, bueno, hablamos de generar tecnología que favorezca este asunto, y resulta que en cierto año llovió mucho más que en otro. Tenemos que saber qué tanto el cambio o el beneficio en las cosechas se debió a
el uso de nuestra tecnología o a cambios que nada tienen que ver con nosotros, como el volumen de lluvia en cierto año. De ahí que, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es desagregar ciertos elementos que nos van a permitir al final tener muchísima claridad sobre, uno, en dónde generamos más impacto, en dónde sí podemos atribuir en todo este mapa de cambios y de pasos que vayamos a seguir, en dónde podemos influir de mejor manera y qué parte sí nos corresponde a nosotros. Entonces, aquí, si se dan cuenta, el derecho de atribución tiene que estar muy relacionado con el valor del emprendimiento. Cuando definimos el valor de lo que queremos generar y de la solución y del impacto que queremos generar, entonces tenemos que saber cuál es el derecho de atribución que tenemos, cómo vamos a hacer para que ese cambio efectivamente se deba a nuestra intervención. ¿Ok? Bien. Tal vez solo para entenderlo un poco mejor, es una pregunta que hago, ¿es como el objetivo que mi emprendimiento tiene? O sea, ¿ese es el derecho de atribución? ¿Es como el mayor objetivo o no tiene que ver con eso? No, el derecho de atribución tiene que ver con que si yo digo que incrementé el ingreso per cápita en X porcentaje de cierta población o mejoré la calidad de vida de cierto grupo en X porcentaje o en cierta medida, que yo pueda demostrar que eso que estoy diciendo es efectivamente gracias a la intervención que yo tuve y no a factores externos que afectaron la situación. Ok, creo que ahora está un poco más claro entonces. Ya sabemos qué es el derecho de atribución. Ok. Siguiente, por favor. Ok. De manera muy sencilla, hay un proceso que podemos seguir para poder empezar a trabajar ya o a establecer ciertos indicadores o ciertas métricas de impacto, por supuesto, dependiendo de qué es lo que quieran medir. ¿Okay? Entonces, primero, bueno, pues es cuáles son los recursos iniciales que tenemos. ¿Qué recursos ingresan al proyecto? Tanto económicos como humanos, intelectuales. ¿Qué es el input que llega al proyecto? ¿Cuáles son los recursos que tenemos? Somos un equipo de 5 personas con cierta metodología, con cierta tecnología desarrollada, todo lo que va a entrar a generar un cambio y a generar un impacto en cierta situación. ¿Okay? Después, ¿cuáles son las actividades que estamos realizando? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Y aquí es donde entra un poco la teoría de cambio. Son los primeros pasos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra cadena de valor? ¿Okay? ¿Y cuáles son los resultados que nuestras actividades generan? A toda acción corresponde una reacción. Y entonces nosotros estamos accionando algo a partir de la utilización de un método, de tecnología, de intervención en cierta situación, estamos accionando. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la reacción de esa acción que nosotros estamos desencadenando? Entonces, aquí es muy importante entender y mapear, enlistar, hacer una listita nada más de qué es lo que nosotros estamos haciendo y cuáles son los resultados que hay de estas actividades. Esos son nuestros principales indicadores. ¿Okay? Una vez que tenemos estos principales resultados, vamos a hablar de impacto. El impacto tiene más que ver con los efectos que se generan a partir de estos resultados y qué hubiera sucedido si no se hubieran generado estos resultados, si no se hubieran dado estas acciones, qué hubiera pasado si no hubiéramos intervenido en esta situación.
cómo cambia de manera tanto positiva o negativa nuestra intervención en cierta situación. Ese es el impacto. Es la acumulación o la suma de estos resultados que cambian una situación o un sistema que de otra manera no permanecería de la misma forma. Entonces, si lo repasamos es, a toda acción corresponde una reacción. Entonces, nosotros tenemos actividades que generan resultados. La suma de estos resultados es impacto. Son los efectos que se generan a partir de todo este cúmulo de resultados que hacen que un sistema no permanezca de la misma manera. Y una muy buena pregunta es, ¿qué hubiera sucedido si no hubiéramos intervenido? ¿Cómo se hubiera mantenido este sistema si nosotros no hubiéramos estado ahí? Tenemos una pregunta acá de Raz, desde el Facebook, que nos dice, en el momento de la operación, cuando aplicas determinadas evaluaciones, ¿cómo separar esos factores que no pueden atribuirse a tu iniciativa? Muy bien. El derecho de atribución, lo que tenemos que hacer es saber, uno, la población objetivo o acotarlo a quiénes son nuestros grupos de interés. ¿Cómo? Y ese es el truco de la medición de impacto. ¿Cómo podemos asegurar que fue a partir de mi intervención? Entonces, precisamente esta última pregunta que les hacía es, ¿qué hubiera sucedido si no intervenimos? ¿Cuál hubiera sido el cauce natural con todos los factores externos, con todos esos cambios que hubieron, sociales, económicos, políticos, sin que nosotros hubiéramos intervenido? ¿Y cuál es la situación con nuestra intervención? ¿Está claro o elaboramos un poco más sobre eso? Yo creo que, o sea, si prefieres dar como otro ejemplo más, podremos darlo como para reforzar nada más. Claro, por supuesto. Bueno, el ejemplo que tenemos al final tiene que ver con producción agrícola y entonces la adopción de cierta tecnología en el campo provoca un incremento en el ingreso per cápita. Entonces, si hablamos de cómo un agricultor que produzca, por ejemplo, jitomate, hay diferentes calidades en los cultivos y eso afecta el precio público. ¿Ok? Entonces, si a partir de nuestra tecnología, del uso de nuestra tecnología, el agricultor logra mejorar la calidad del producto y entonces entra a un grupo distinto que por supuesto tiene un mayor precio y le genera mayores ingresos, ahí tenemos un derecho de atribución directo. Por el contrario, si se mantiene en el mismo grupo de calidad de cultivo, pero hay un incremento en precio por condiciones de mercado, no podemos decir que él va a tener mayor ingreso, pero no por nuestra intervención, sino por condiciones naturales del mercado. Pero por otros factores ajenos a los que nosotros... Y mantiene la misma calidad en el producto final, pero se incrementa el volumen producido y eso le genera mayores ingresos, entonces sí podemos hablar de derecho de atribución. Ok, creo que ahí vamos más claro entonces. Me gustaría también hacer una pregunta a todas las personas que nos están viendo sobre qué es lo que quiero, o sea, me gustaría que a lo largo de todo este webinar, de lo que ya hemos escuchado, de lo que vamos a seguir escuchando, qué es lo que quieren medir de su emprendimiento, o sea, qué es lo que les interesaría medir de la iniciativa que están teniendo. Las personas que lo vayan respondiendo, por favor, nos lo dicen en los comentarios del video. De igual manera, quiero invitar a toda la gente que ahorita se acuerda de que tiene una amiga o una conocida o alguien que de plano dice, quiero que ella empiece a entender qué es lo del tema de la medición de impacto, pues que la taguen en los comentarios del video para que después
cuando esto se termine, pues obviamente lo estamos grabando y lo podamos subir a redes, y a esta persona la interesada pues pueda conectarse. Listo, podemos seguir entonces, Kim. Ok. Entonces, si se dan cuenta, tal vez son muchos conceptos los que hemos tocado ahorita, pero lo que estamos haciendo es ir trazando un mapa de cómo el cambio que queremos generar se alinea con nuestras actividades, y estas actividades deben generar resultados. Esta acumulación de resultados podemos llamarle impacto. ¿Okay? Y entonces aquí lo que hacemos al final, si ven el recuadro que está hasta el lado derecho, es alinear las metas. Entonces, lo que nos va a permitir medir tanto los resultados como el impacto es alinear todas aquellas actividades que nos están generando mejores resultados, y modificar todas aquellas en donde no estamos teniendo los resultados esperados. Y esto lo que nos ayuda es hacer un mejor uso de los recursos. El día tiene 24 horas, y cuando hablamos de emprendimiento social muchas veces nos quedamos muy cortos y necesitamos que el día dure un montón más para poder hacer y tener mucho más actividades. Entonces, generar este conocimiento propio sobre cuáles son las actividades que me están generando mejores resultados, cuáles son los resultados que generan mayores efectos, entonces podemos alinearlos sobre eso. Entonces podemos apuntalar toda la operación hacia las metas y el impacto que queremos generar. También es importante, a partir de, como les decía, la herramienta que quieran, teoría de cambio, árbol de problema, la que ustedes quieran utilizar, entender muy bien cómo es que factores externos y que no controlamos afectan al problema que queremos solucionar. Si nosotros tenemos claros los resultados sobre las actividades que tenemos y hay un cambio que se da por cuestiones políticas o sociales o económicas, entonces nosotros vamos a saber cuáles son las actividades en las que tenemos que enfocarnos, cuáles son aquellas que nos van a ayudar a mitigar o a potenciar estos cambios en el entorno, pero solamente si tenemos claridad de los resultados que están generando las actividades que estamos realizando. De ahí que, la que sigue, por favor. Que el mapeo de los efectos se vuelva tan importante en el desarrollo de indicadores. Entonces, cuando nosotros tenemos claridad sobre los resultados que nuestras actividades están generando, entonces podemos aplicarlos y ponerle una capa encima a nuestra teoría de cambio y ver cuáles son los efectos que se están generando de manera real y compararlos con todas las suposiciones que nosotros teníamos cuando creamos esta teoría de cambio. Bueno, habíamos mencionado hace un rato a Iris y Green, que son estos dos catálogos internacionales de indicadores de impacto, que pues sí, vale la pena echarles un ojo, vale la pena revisarlos. Si en este momento pueden tomar un par de indicadores de estos catálogos, adelante, sería maravilloso, porque esto nos permite compararnos con proyectos o iniciativas tanto locales como en otros lugares, y entonces poder empezar a crear estas redes y compartir información sobre precisamente cuáles son las actividades que están generando ciertos resultados para que nosotros podamos mejorar nuestra intervención. Y la otra que es muy importante es crear los propios. Yo no recomendaría que un emprendimiento o una organización se base únicamente en un catálogo o en varios catálogos de indicadores internacionales, aunque ya existan. La creación de los indicadores propios resulta importantísimo, no solo en la medición de impacto, sino en el día a día, en el desempeño de las actividades de todos los días,
porque nos cambia la perspectiva. Ya sé que este mail que voy a mandar va a ayudar a que yo consiga cierto resultado. Y entonces la intención de la cotidianeidad cambia por completo cuando yo sé que en mi día a día y en mis actividades, incluso repetitivas y cotidianas, van a generar un resultado que de alguna u otra forma se traduce en impacto. Entonces ahí es donde el chip nos cambia por empezar a medir. Ahí es donde ya podemos decir, híjole, este mail o esta llamada o esta reunión o esta investigación es igual de importante que el desarrollo de tecnología, o sea, cómo nos vamos dando cuenta, cómo en las actividades incluso que puedan parecer insignificantes, al final tienen una repercusión mucho mayor a la que creemos, y eso nos ayuda mucho tener nuestros propios indicadores. Entonces, no sé cuál haya sido la experiencia que ustedes tengan o las dificultades o facilidades desarrollando sus propios indicadores, si les ha cambiado o no el chip de la cotidianidad. A mí en lo personal me ha ayudado mucho y me cambia el sentido cuando recuerdo cuáles son los indicadores y cuáles son los resultados que puedo tener por mandar un mail. Entonces cambia por completo la manera en la que me aproximo a ese mail que tengo que mandar. Claro. Tenemos algunas noticias de la pregunta pasada que hicimos. Estaría bueno como de definirlo desde acá, el tipo de indicador tal vez. Por ejemplo, Magali nos dice: quiero medir el impacto social del comercio justo en una población de productores de materia prima. Okay. ¿Cuál crees que sería el indicador o uno de los indicadores que debería tomar a consideración? Ingreso per cápita. Ingreso per cápita en el Claro, tienes a los productores, que normalmente son los que tienen menor beneficio en toda la cadena de comercio. Entonces, ¿cómo es que donde la mayor utilidad se queda en el intermediario? Entonces, ¿cómo va cambiando esas proporciones? Y cómo mejora el ingreso del productor a partir de que se sube a una cadena de comercio justo. Yo creo que ese sería como el más... Un gran indicador, sí. También por acá Raz nos dice que quiere medir el impacto social de la capacitación a pequeños emprendedores fuera del tema del incremento en los ingresos. Ok. Pero capacitación sobre qué temas, es en general formación de pequeños emprendedores. Yo creo que podría ser, claro, puede ser qué proporción de estos emprendedores efectivamente logran hacer un startup, se vuelven empresarios, quienes sí arrancan y quienes no. También nos están viendo desde LinkedIn y aquí Alex Rodríguez González nos pregunta si el impacto también se redacta en medición cuantitativa, como en la columna de los resultados. Sí, por supuesto. La idea es que en la versión más avanzada de la medición de impacto podemos hablar de un retorno de inversión social, o sea, como el ROI tradicional de un estado financiero. Si logramos, se sacan ciertos indicadores, se monetizan y entonces podemos saber a partir de cuántos pesos que entran a un proyecto, cuál es el beneficio en económico o monetario, cómo se evalúa en términos económicos esto. Entonces sí, lo ideal es que sean mediciones cuantitativas. Perfecto. ¿Nos da tiempo para una más? ¿Estamos bien, Jimena, con tu presentación? Creo que tenemos unas 2 slides más, podemos checar sí, una vez. Un par más, pero las hemos revisado, claro. Bueno, está súper bueno porque se abre el debate, ya que también la gente que nos está viendo pues pueda bajar un poco más sus indicadores. Lau nos dice que en su asociación Mujeres
Mariposas Mujeres Cambiando el Mundo quieren medir de qué manera estamos mejorando la calidad de vida de las chicas de las comunidades rurales en Puebla y Tlaxcala que obtienen una beca universitaria y asisten a nuestros programas de capacitación. Ok. Este está muy interesante y está muy lindo porque tienes una posibilidad como de ramificar la medición. La calidad de vida, ahí lo que tenemos que hacer es primero hacer este mapa, este caminito de cómo a partir del acceso a la educación se mejora la calidad de vida. ¿Y qué hay ahí en medio? ¿O en qué términos se mejora la calidad de vida? Ahí para que Lau lo vaya anotando también entonces y lo tenga en mente cuando ya vaya a definir estos indicadores. Exacto. Y Alonso Alfaro también nos pregunta de cómo puede generar indicadores de temas que son cualitativos. Por ejemplo, el cambio en la conciencia o vinculación de unos viajeros que a partir de una experiencia de turismo sostenible. Ahí te va. Idealmente, cuando hablamos de un cambio de conciencia, tendría que haber un cambio de comportamiento. Porque ya no puedes hacerte tonto como antes. Si ya eres consciente, inmediatamente debiera haber un cambio en el comportamiento y eso sí se puede medir. Prácticas que hacían antes que ahora no hacen. Incluso en el uso del lenguaje, cuando te vuelves consciente de cómo no se dicen las cosas, pues sí, se te van a salir una que otra mal, pero al final el uso del lenguaje puede ser la manera, sí, pues sí, ciertas actividades que antes se hacían o no, actitudes, comportamientos, y eso sí es posible medirlo de manera no cualitativa. Bueno, perfecto, muchas gracias, Jimé. Pues podemos seguir ahora con la presentación. La verdad ha sido muy pues habíamos visto hace rato una tablita que hice como un ejemplo, este ejemplo de los agricultores que adoptan cierta tecnología para mejorar el ingreso per cápita. Entonces, si vemos aquí, es que el objetivo es que los productores agrícolas de X comunidad sean más competitivos a partir de la adopción de tecnología que el proyecto promueve. Y la meta es que los productores incrementen sus ingresos en X porcentaje en cierto periodo de tiempo. Entonces, el indicador de impacto es el porcentaje de productores que adoptaron la tecnología del proyecto, y aquí vamos haciendo ciertas fórmulas, ¿no? Del total de productores de la comunidad, entre el porcentaje, los que sí adoptaron entre el total. Y entonces, esto es importante, hablar de los medios de verificación y la frecuencia con la que vamos a obtener esta información. Cómo se va a insertar en las actividades de la organización la medición. Entonces tendremos que generar ciertos reportes a partir de entrevistas, a partir de, probablemente pueda hacer observación de medios de comunicación, a partir de diferentes mecanismos que nos permitan obtener estos datos y los podamos convertir en información para tener este tipo de reportes. Otro es el nivel de precio por tipo de producto. Es un poco lo que habíamos platicado ya, ¿no? Es alinearlo muy bien al derecho de atribución y que todo esto que estoy midiendo, cuánto efectivamente se debe a que yo intervine y cuánto es que fueron otras condiciones las que cambiaron. Entonces, si hay un incremento en precio por condiciones de mercado, bueno, pues ahí sí, ni modo, no me toca a mí esa medalla, pero por ejemplo, regresando al tema de la educación, si estas chicas terminan la universidad y tienen acceso a cierto campo laboral que de otra manera no hubieran tenido, ahí hay un indicador clarísimo, ¿no?
si hubieran incluso entrado a la universidad de no haber sido por estas becas, o se hubieran quedado únicamente en la preparatoria y las implicaciones que todo esto tiene. Ahí es muy directo. Y entonces, bueno, la última diapositiva habla sobre la creación de una matriz de indicadores. Esto, la matriz de impacto es tener concentrado qué es lo que estamos midiendo y cuál es el impacto que estamos generando, cuáles son los resultados y el impacto que estamos generando. Idealmente, es bueno tenerlo muy claro, o tal vez una versión condensada que podamos estar viendo constantemente como recordatorio y como recordatorio de nuestra meta, pero también de cómo nuestro trabajo de todos los días va a generar un cambio. Y en términos más pragmáticos, esto de manera interna hacia la organización nos ayuda a tomar decisiones en tiempo, a que no nos gane los cambios que se están generando, a ir un pasito adelante. Nos ayuda a afinar y apuntalar la operación y ser mucho más precisos en nuestra intervención, y sobre todo tener un uso mucho más eficiente de los recursos que normalmente son escasos. Y de manera externa, una matriz de impacto nos ayuda a comunicar de manera muy contundente, de manera muy profesional y muy sólida cuáles son los resultados que estamos generando. En ocasiones, cuando estamos hablando de emprendimiento social, y lo digo con conocimiento de causa, ¿qué es lo que hacemos? Y entonces, híjole, nos apasiona tanto el tema que nos gana la emoción, y entonces acabamos hablando de lo que hacemos, y una matriz de impacto nos vuelve muy contundentes. Nosotros estamos afectando de manera directa la vida de X cantidad de personas haciendo esto y generando X resultado. Eso es muy contundente. Y eso nos falta, y es una herramienta excelente que debemos tener. Incluso cuando nos acerquemos con otros grupos de interés, con fondos, con banca de desarrollo, poder explicar de esta manera nuestro proyecto y la contundencia de nuestra intervención nos pone en una situación completamente distinta. Pues sí, la verdad es que me gustó mucho el tema de impacto. Ya había como entrado en otros webinars o en otra charla con medición de impacto. Me gustó lo claro que lo dejas en el tema de los indicadores, las referencias que nos presentas como para definir cuáles pueden ser, y el consejo sobre todo de que nosotros podemos desarrollar nuestros propios indicadores para saber hacia dónde vamos, cómo lo medimos y estar ese pasito adelante como tú nos dices. Jimena, te quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado. La verdad, le veo muchísimo valor a este tema en especial para quienes somos de emprendedores sociales. Y me alegra mucho saber también que la gente ha tratado de interactuar bastante. Te hemos puesto varias preguntas y creo que les has dado como precisamente en el punto exacto para que estas personas puedan ir a resolver esto de sus indicadores y determinar esta matriz de impacto con la que quieren trabajar. Sí, claro, por supuesto. Nada más déjame ponerle al final los datos y podemos compartir la presentación sin mayor problema. Perfecto. Y pues muchas gracias, Cris. Yo feliz de estar aquí, de poder platicar un poquito de estos temas que a mí me gustan tanto, con otros tantos que seguramente son también muy apasionados de sus proyectos. Pues sí, también quiero contarles a las personas que nos acompañaron que si quieren saber un poco más sobre el tema de medición de impacto, pueden ingresar a las redes sociales de Disruptivo TV y buscar medición de impacto, y se van a encontrar con otras notas, otros podcasts, es para que ustedes puedan seguir aprendiendo. Es muy importante, como Jimena lo dice y lo recomendamos siempre también, el tema de identificar qué es lo que estoy haciendo y cómo con mi emprendimiento puedo generar mayor impacto y en qué y hacia dónde vamos. Entonces, si tienen más dudas sobre este tema, pues ahí les dejamos la página para que ustedes lo puedan checar. También quisiera agradecer a nuestros aliados y aliadas
a Disruptivo y Social Lab por lanzar esta iniciativa, y a Fomento Social Citibanamex y ProMujer. Definitivamente sin estos dos grandes aliados no podríamos estar haciendo este proyecto y sobre todo llegar y poder trabajar con 10,000 mujeres en todo este camino.